Señores, estamos de regreso en Despierta con la X. Recuerden, por favor, seguirnos en las redes sociales, @Despierta con la X y @la X102. Y si está en el YouTube, por favor, comparta el enlace, suscríbase, dele like también y comente. Sobre todo con esta entrevista tan interesante que vamos a tener ahora con el ministro de la Presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza. Bienvenido, ministro. Gracias. La cara del ministro cuando han dicho, dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que pasa aquí? Esa es la pronunciación correcta de YouTube después que Alofoque empezó a decir Yeche. Entonces, esa es la pronunciación correcta. Ya. Ministro, señores, gracias. bienvenido. Buenos días a todos. Buenos días a los radioescuchas que hacen de este espacio suyo. Gracias por tenerme aquí. Qué bueno, qué bueno. Ayer lo vimos en la firma del acuerdo con la empresa Nvidia. O como dice Marian Cruz, Nvidia. Ey, tuvo mal que dejaran a Marian Yo Cruz, justamente quería París nada más miró a Iván. Yo Eso es culpa tuya. justamente quería preguntarle cómo se pronuncia. Lo que pasa es que eso fue Iván que le dijo. Sí. No, es no, verdad. al contrario. Dale un tono ahí para que Así la te gente lo dije. Tú sabes que realmente choca porque envidia en español es como que... pero eso no ¿Y así. tú es decidiste verdad cambiarle que- el nombre? Tú decidiste No, cambiar ese que yo le nombre. dije que lo funcionaron mal. Iván, lo hiciste Ministro, súper bien. Fue yo lo escuché, Iván. Háblenos sobre ese acuerdo, qué conlleva, qué puede esperar la población sobre lo que se firmó ayer. Mire, Nvidia es quizás el líder mundial, la empresa líder mundial en inteligencia artificial y computación acelerada. Son ellos los que hoy, por múltiples razones, por sus capacidades que fueron originalmente creadas, al dedicar parte de sus esfuerzos a todo el tema de lo que es dibujos animados, tanto para videojuegos como para televisión y otras formas en las que se difunden, se encontraron con las capacidades o las fortalezas para dar un giro hacia la inteligencia artificial, y por ese manejo, ¿verdad?, de data y sobre todo de matemática aplicada a la computación, se colocaron al frente de las tendencias del mundo, y de este momento muy particular que vivimos bajo las influencias de la inteligencia artificial, cuyas capacidades al final no sabemos hasta dónde podrían eventualmente llegar. Por instrucción del presidente Luis Abinader, Así es. y con la ayuda de de la embajadora dominicana en Washington y de algunas empresas locales, hicimos los acercamientos a Nvidia de tal manera que pudiéramos llegar ayer a un memorándum de entendimiento que no es más que una ruta crítica que hemos plasmado documentalmente y nos llevaría como país a obtener ciertas habilidades o ciertas capacidades de fortalecer las que hoy tenemos. Tres elementos importantes a resaltar de este acuerdo con Nvidia que como gobierno hemos suscrito. En primer lugar, vamos a profundizar la formación de talento dominicano alrededor de la inteligencia artificial, con la ayuda de Nvidia y de su equipo, y que inicialmente hemos pensado que puede ser a través del ITLA, aunque todas las universidades dominicanas están abiertas a participar y a ser parte de este programa. Nvidia nos dará los insumos, el apoyo en personas para poder instruir a formadores, instruir formadores y que esto pueda ir en réplica o en cascada para poder tener la mayor capacidad de dominicanos con ciertos niveles de conocimiento alrededor de inteligencia artificial. Claro, dependiendo de la escala y del expertise de cada uno de estos talentos de la informática. En segundo lugar, vamos a construir un centro de excelencia en inteligencia artificial. Ellos tienen diferentes modelos que van desde su sede en California como en diferentes espacios del continente americano y de otras partes del mundo, donde se han establecido ecosistemas o se han creado ecosistemas alrededor de la inteligencia artificial, y nosotros vamos a crear aquí el primero en Centroamérica y el Caribe. Es una experiencia inmersiva alrededor de inteligencia artificial, donde también habrá componentes educativos, espacios para generar fábricas de inteligencia artificial, y es vamos a decir, un showcase interesante
para invitar a la sociedad dominicana y a quienes nos visitan a participar de la construcción de un mundo distinto a través de la inteligencia artificial. Y por último, en áreas que hemos identificado, como es el caso del tránsito, del sector turismo, del sector financiero, de educación y salud, donde con los aplicativos y las capacidades de inteligencia artificial que tiene NVIDIA nos van a ayudar a articular o a crear las formas de articular los modelos predictivos que nos puedan ayudar a tener mejores políticas públicas y hacer mejores gestiones en esas áreas específicas. Ministro, en la década de los 90, cuando comenzó a penetrar aquí la computación... La verdad que es una... de poderse consolidar este acuerdo en el tiempo y darle los seguimientos del lugar, como pensamos hacer con una unidad específica, un delivery unit específico para este proyecto, los beneficios podrán ser tan amplios como nos los podemos imaginar. En la década de los 90, cuando comenzó a proliferar la computación personal, se incentivó que la gente pudiera comprar computadoras liberándolas de impuestos. Ahora nos preguntan en el chat de YouTube que si se puede hacer lo mismo con la tecnología que está detrás de la inteligencia artificial, que son estos procesadores de gráficos RTX, que son lo que hace NVIDIA. ¿Se pretende hacer algún tipo de incentivo para que podamos desarrollar ese talento? Mira, un tema particular que ha sucedido con la inteligencia artificial es que va dando pasos mucho más acelerados que los plazos que otras tecnologías disruptivas, otros aplicativos tecnológicos habían dado o habían tenido en el tiempo. Por ejemplo, el Internet, que en su momento generó muchas expectativas, generó dudas, algunos temores. Recuerdo gente queriendo regular el Internet y limitarlo. Su crecimiento fue transformador, pero no fue tan rápido como ha sido la forma en la que ha ido penetrando la inteligencia artificial y la forma en la que los hemos ido utilizando. Ya una parte importante de la sociedad de República Dominicana y el mundo utiliza inteligencia artificial a través de diferentes formas, que van desde un chat GPT. Mi mujer pasa el día hablando con la plataforma del chat GPT, inclusive le ha puesto nombre. Yo no sabía que se le ponía nombre, sí, y conversan. Sí. La gente le tiene su nombrecito. Le pone su nombre, pero la verdad es que las cosas que ella logra hacer para su empresa, para su trabajo personal y para el día a día de la casa, con auxilio del ChatGPT es impactante. Y estamos hablando de una tonta aplicación, por decirlo de alguna forma, dentro de lo infinito que es el mundo de la inteligencia artificial. Hay muchos temas que van a necesitar de respuestas en el tiempo, pero mientras tanto esto va caminando a una velocidad tal que caerle atrás no será fácil. Uriel. Va a ser difícil realmente caerle atrás a todo eso. Y nosotros quisiéramos, yo quisiera entender. Uriel, ¿tú te mudaste aquí en la capital o tú vives en Santiago? Yo vivo aquí. Vivo aquí desde hace 3 años. Lo que pasa es que soy tan espectacular que la gente cree que yo nací aquí. ¿Tú naciste aquí? Yo solamente tengo 3 años aquí. Ah. En Santo Domingo, sí. Ya. Gracias por esa introducción. Yo vi que lo que se firmó con NVIDIA fue un memorando de entendimiento. Entonces a mí me gustaría saber cuáles son los pasos, cuál es el próximo paso, cuándo se estima que llegará ese próximo paso y cómo ven ustedes que ese memorando de entendimiento, que es como nadie está obligado, nadie ha hecho un compromiso legal, vamos a decir. Formal puede ser un memorando de entendimiento, pero legal no. ¿Cuáles son los pasos y cuándo se estima que sería el próximo paso donde sí, nosotros estimamos que podemos cerrar con NVIDIA tal fecha? Hay fases, hay un flujo y hay fases que están debidamente identificadas. En la primera fase vamos a tratar los temas que ya le he descrito. Y estamos trabajando desde ya para ir implementándolo en el transcurso de este primer año, que conlleva a eso, a un Deep Learning Institute, que básicamente formación a profundidad o instrucción a profundidad alrededor de la inteligencia artificial, la estructuración de un centro de excelencia, y en algunas áreas específicas donde NVIDIA comenzará a darnos apoyo, soporte para hacer políticas públicas y mejoras que están ahí. Le pongo un ejemplo. Con relación al tránsito, nosotros tenemos mucha información que captamos a través de las diferentes estructuras del sistema de atención a emergencias 911. Sin embargo, hasta hace apenas un año, gran parte de esa data que se originaba a través de las cámaras
del uso de las ambulancias, de los recorridos que se hacían, no se utilizaban o no se, digamos, no se trabajaban de tal manera que pudiéramos utilizar esos patrones para poder tomar decisiones y poder mejorar tanto el tema del desplazamiento como del propio manejo de esos insumos que dan apoyo a la atención de emergencias. Sin embargo, ahora con inteligencia artificial sí lo estamos haciendo. Y la capacidad que tendremos, por ejemplo, luego de poner a NVIDIA detrás, pueden ser evidentemente paradigmáticas o pueden cambiar de forma muy positiva la calidad de vida de todos nosotros por esa visión matemática de poder planificar mejor la forma en la que intervenimos sobre un tema como ese que toca el día a día. Pero está debidamente identificado, faseado y planificado. Nos toca a nosotros, Uriel, dar todo el seguimiento detrás y el apoyo detrás. La mayor parte de estas cosas no conllevan de inversión de dinero, sino de poner talentos y habilidades que tenemos ya. Pero bueno, esos son requerimientos que ellos es interesantísimo, es un mundo evidentemente interesantísimo. Esos son o son parte de algunos requerimientos que ellos pusieron de que ok, vamos a hacer esta inversión si se hace esto. Ellos pusieron algunas condiciones. No hay, la intención de NVIDIA detrás de esto no es dinero. No tienen la intención de hacer un negocio a través de este memorando de entendimiento. Esa gente está ya a otra dimensión. Hay que recordar que esta es la empresa con mayor valoración en los mercados de todas. 4 trillones. No, claro que no. Pero no es, el negocio no está en la formación de individuos, no está sino en otras, las formas infinitas en las que se puede utilizar la inteligencia artificial para hacer cosas. Estamos conversando con el ministro de la Presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza. Mantenga la sintonía con nosotros porque luego de esta pausa seguimos con él. Seguimos conversando con el ministro de la Presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza. Hablábamos sobre inteligencia artificial y el acuerdo que firmó el gobierno ayer con la empresa NVIDIA. Es NVIDIA, a pesar de lo que Iván piense, que es otro el nombre. Bueno. Y Juan Carlos Pichardo tiene una pregunta interesante para... Bueno, en este caso... no es Juan Carlos. No sería Juan Carlos. Hemos tenido la oportunidad de hablar una y mil veces. Paliza, un hombre de respeto. Y hablando de temas importantes, que quisiéramos tratarlo aquí, en el día de hoy, públicamente. ¿Qué opina Paliza del aporte que ha tenido la Casa de Alofoque para el entretenimiento dominicano? Pues mira que no soy yo quizás el mejor referente para hablar del tema, pero su impacto en la curiosidad de la gente, en el seguimiento que se le ha dado, generó una sintonía que es evidente y es muy conocida. Digo yo que no soy el mejor referente porque primero ese no es el tipo de contenido que sigo, aunque sí le di seguimiento a la Gigi y a todos sus... Ahora si lo sigue. Ahora va a tener que darle seguimiento a Juan Carlos. A todos sus... Juan Carlos va para la Casa de los Foques. A todo su recorrido en la Casa... tú vas para la Casa de los Foques. Claro, somos Team Pichardo. Estamos contando con los superchats suyos. Pero no cuenta conmigo. Yo hasta te llevo. Te tranco allá adentro. Pero y además que tengo poco tiempo, entonces no soy tampoco la persona que puede dedicar más espacio para darle un seguimiento como eso, que es un contenido 24 horas, 7 días a la semana. Pero ha generado tendencias y ha hecho que en gran parte parte importante del mundo y de la región haya tirado un vistazo, una mirada hacia contenido que se está haciendo en República Dominicana. Eso es importante. Y creo que eso tiene algún valor. Aun cuando, vuelvo a repetirte, no soy de los que consume ese tipo de contenido. Iván. Ministro, recientemente fue aprobado el presupuesto 2026 y vimos que, bueno, han priorizado algunos aspectos, sobre todo más inversión pública. ¿No puede haber un poquito de eso? Son temas casi igualitos, la Gigi y el presupuesto. No, pero eso fue una pausa de comercial. Ahí mismo. Para que nos hable un poquito de ese presupuesto y cuáles son las prioridades que se han establecido para el año que viene. Mira, es usual que en la República Dominicana se presenten presupuestos complementarios, que no es otra cosa que una mirada hacia la ejecución del presupuesto durante el año.
y si se entiende oportuno, pedir autorización al Congreso para hacer algunas modificaciones, para hacer algunas adiciones, para mover recursos de un capítulo a otro, hacer una reingeniería a mitad de año del presupuesto. En este caso, nosotros presentamos uno que busca priorizar la inversión pública, la inversión en capital. Y hemos dedicado fondos que no estaban originalmente pensados para avanzar y culminar algunos proyectos de infraestructuras importantes. O sea que fundamentalmente ha sido para eso. Y estamos dando seguimiento a la ejecución del presupuesto, de tal manera que esas empresas que han recibido fondos adicionales los ejecuten. Hay que también recordar que el gobierno dominicano, por la dimensión que tiene, el gobierno dominicano y todos los gobiernos, porque es así, también con la inversión que pueden hacer, la inyección que pueden hacer en inversión de capital, en obras en el territorio nacional, eso colabora, contribuye a también mover la economía, dinamizar la economía. La economía dominicana aún sigue siendo de las que más crecen en América Latina, pero ha habido una ralentización del crecimiento, producto de un sinnúmero de la incertidumbre que se ha generado en los mercados internacionales, sobre todo por las políticas del presidente Trump en áreas como la lucha o el debate sobre los aranceles. Temas como esos han colocado a toda la región y al mundo en situaciones o en territorios, en caminos no conocidos. Y eso ha hecho que los inversionistas o los capitales internacionales hayan frenado un poco. También las altas tasas de interés, aunque comienzan a bajar. O sea que ese es el propósito principal del presupuesto complementario aprobado, y de los recursos que hemos vuelto a redirigir están destinados básicamente a elevar el gasto de inversión, el gasto de capital en esta última etapa del año. Ministro, usted, siendo parte de la oposición, fue parte del Consejo Nacional de la Magistratura, con un asiento en el Consejo. Y ahora le ha tocado también estar de cerca en las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura. Incluso el mismo presidente Abinader, no en la semana pasada, sino en la anterior, cuando le hicieron una pregunta sobre el tema, lo refirió hacia usted. En aquel momento usted decía que tanto las deliberaciones como las evaluaciones debían ser públicas, debían ser transmitidas. Y eso no se ha hecho, ni antes ni ahora. Y ahora hay una crítica fuerte a la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura de no confirmar a 3 jueces, y se está exigiendo públicamente que se publique el acta para conocer las razones que llevaron a que por primera vez el presidente Luis Abinader utilizara su voto calificado para desempatar la decisión. ¿Usted entiende que visto el Consejo Nacional de la Magistratura como oposición y ahora como oficialismo, estas evaluaciones de jueces en realidad funcionan? Hay varios temas que tú colocas sobre la mesa. Yo no he cambiado mi visión ni mi posición sobre cómo entiendo que debe operar el Consejo Nacional de la Magistratura, aun cuando los momentos hayan cambiado. Y digo que han cambiado porque la realidad hoy y el comportamiento de los últimos Consejos Nacionales de la Magistratura que se han convocado en los últimos 5 años distan mucho. Hay una distancia muy grande de los consejos en los que yo participaba. En los consejos donde yo participé, recuerdo que la razón principal por llegar a una alta corte era su vinculación política partidaria. Yo recuerdo a miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana llevado a ser juez de la Suprema Corte de Justicia, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Eso no ocurre hoy. Y por eso también la solicitud de hacerlo más abierto, más transparente, más publicitado. Mira, hoy, por ejemplo, no hay ni mucho interés fuera de la clase jurídica por los interrogatorios o las entrevistas a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, porque en los últimos años la designación no ha sido política, versus las que sí sucedieron en los años del pasado. Es usual que al culminar las reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura, las actas estén disponibles y se compartan, se publiquen, se soliciten. Pero no es, en mi experiencia, no es sino hasta culminado el proceso donde se pasan las actas para proceso de firma. Esto porque las reuniones del Consejo son vivas, son consecutivas. Los miembros del Consejo tienden a tener responsabilidades que van más allá del Consejo, y es al final donde usualmente se publica. En este caso, en realidad hay vamos a decir, uno de 3 jueces que entiendo la preocupación de muchos. Yo también la tengo, la curiosidad, que es el caso de la magistrada Jiménez. Esto así porque es una mujer que yo voté por ella en mi paso por el Consejo Nacional de la Magistratura, y creo que es una mujer de carrera, del sistema, y que merecía
merecía, digamos, que se contemplara permanecer allí. No sé cuál fue la motivación en realidad, eso quedará plasmado, porque así mismo lo exige la ley del Consejo Nacional de la Magistratura, que se dicten o que se den o se generen digamos, las motivaciones que ayuden a explicar el porqué de un retiro. Los otros dos casos no tanto, porque hay uno que es el magistrado Alexis Reed, que también es un hombre de un recorrido en la judicatura para aplaudir, pero ya estaba llegando a su tiempo de retiro. Le quedan 2 años para el tiempo de retiro y esta es una elección de 7 años. O sea que ese pudiera, digamos, entenderse. Tampoco conozco las motivaciones, pero entiendo que ha sido esa. Y la del otro magistrado, el magistrado Ferrer, es un político vinculado al partido hoy del Partido de la Liberación Dominicana, hoy Fuerza del Pueblo, y es conocido. Aquel momento yo tuve una, digamos, acalorada intercambio de preguntas en el Consejo Nacional de la Magistratura, y la razón por qué fue ahí era porque tenía un compromiso, un vínculo político partidario con hoy quien es quizás la segunda figura del Partido de la Fuerza del Pueblo, y era un actor político. Y por eso yo me opuse en aquel momento y creo que no había motivos para que permaneciera allí. Yo no creo en que la vinculación político-partidaria sea el elemento para llevar a una alta corte, y sobre todo si usted, inclusive depende a qué corte puede usted terminar siendo. O sea que creo que estas cosas terminan siendo aclaradas cuando se publiquen las actas y se dará a conocer. Ahora, lo que usted sí puede tener la certeza, usted sí puede tener la seguridad, y la puede tener el pueblo dominicano, que en la selección de los jueces de las altas cortes no primará la política, se respetarán los cánones constitucionales. En este caso de 3 jueces hay que elegir 2 jueces de carrera, así lo manda la reglamentación, y así será. Y como hasta ahora ha pasado con el Defensor del Pueblo, con la Junta Central Electoral, con la Procuraduría General de la República, con cada uno de los órganos constitucionales donde el PRM ha tenido una decisión, no ha sido la política, no ha habido un dirigente de la dirección ejecutiva del partido llevado a dirigir un órgano como eso, porque somos coherentes y no vamos a hacer lo que criticamos en el pasado con los hoy partidos de oposición. Pero escuchándolo en su valoración del magistrado Moisés Ferrer, parecería que eso mismo aplicaría a su juicio con Luis Henry Molina como presidente de la Suprema Corte de Justicia, y daría a entender que él no podrá contar con que lo confirmen en su evaluación. Yo no soy miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, eso quedará para el proceso de evaluación de él, que no toca ahora, toca inclusive más adelante. El año que viene. Pero yo siento él y voy buscando otra cosa. Sí, que eso es una valoración que se hará posteriormente. Sí. Pero yo no apoyé ni apoyo a que personas con vínculos de esa naturaleza idealmente lleguen a las altas cortes. La pregunta la extra, ministro. Yo creo que Frank, te la voy a arreglar, te voy a ayudar. Aunque sí pondero, yo tengo personalmente una amistad con Luis Henry Molina y puedo dar cuentas de que aun cuando tenga una vinculación en el pasado de esa razón, no lo ha utilizado en este transcurrir, o por lo menos no lo he conocido. Sí, es un hombre correcto, a eso iba, pero es una valoración del Consejo futuro. Pero yo no estoy de acuerdo con que la política sea el tema. Pero la pregunta, mira esa, ¿cómo usted califica el rol de Luis Henry Molina en estos años como presidente de la Suprema? Es que la Suprema es un órgano colegiado, no es un órgano propio de un solo individuo. Un individuo no dicta justicia. En su rol, yo digo. Es una mezcla de factores la que pueden llevar a ponderar la actuación de un órgano de ese tipo. Ahora, él es, en el trayecto de estos años, no puedo decir que haya tenido un comportamiento erróneo o equivocado, o un comportamiento que no haya sido honesto. No conozco un solo ruido, un solo tema que haya surgido de su gestión como presidente de ese órgano. Muy bien. Pasando a otros temas, ministro, el tema más político-partidario, porque usted también es presidente del Partido Revolucionario Moderno, y hace unas semanas se hizo una especie de retiro, de reflexión y estrategia por parte de la dirección ejecutiva del partido en Jarabacoa, y de ahí salieron algunos acuerdos
quisiéramos saber cómo va eso y qué se plantea el Partido Revolucionario Moderno a partir de ese encuentro y qué pasará con los presidenciables, en qué momento estarán ya en campaña, porque usted ha dicho públicamente que el que esté en campaña que salga del Estado. Varias preguntas, varios temas en tu pregunta. En primer lugar, celebramos un taller muy oportuno, donde pudimos socializar, conversar, pensar en los retos a corto plazo y a un poco más de tiempo hacia el 2028, y en el que tratamos temas de diferentes tipos, que van desde la propia identidad partidaria y sus posicionamientos ideológicos hacia los retos más prácticos que tenemos, tanto de renovación de las estructuras partidarias el próximo año, como de la elección de nuestro candidato o candidata presidencial hacia el 2028. Fue una reunión que debemos de replicar en el tiempo, porque ha resultado ser provechosa, y sobre todo resaltada así entre los miembros del partido. El partido, su principal fuerza, su principal herramienta de trabajo, el principal logro que hemos logrado gestar en estos 2 últimos periodos en el que a mí me ha tocado presidir el partido, tiene que ver mucho con su unidad y tiene que ver mucho con las relaciones interpartidarias que están en muy buen momento. Estos espacios así colaboran o contribuyen a que se mantenga de esa naturaleza. Y allí decidimos algunas cosas que estamos trabajando, tareas que se le dieron a la dirección ejecutiva, a comisiones y a diferentes espacios para poder, digamos, hacer nacer algunas de las ideas y propuestas que salieron del taller. Con relación a los presidenciables, soy de los que creo, y allí también se resaltó en el taller, acordado por todos, incluyendo por los presidenciables que participaron todos, que debemos de fijar un día, un momento, una hora, un tiempo en el que aquellos que tienen aspiraciones salgan de sus funciones gubernamentales y se dediquen a tiempo completo a sus proyectos. No fijamos día, todavía hay un trayecto largo hacia las elecciones de nuestro candidato presidencial, que está pautado inicialmente para octubre del 2027, pero que con tiempo suficiente, con tiempo prudente, oportuno, deben de salir de sus funciones y dedicarse a sus propios proyectos. Porque yo tuve una experiencia como coordinador de la campaña del presidente Luis Abinader en el pasado torneo y salí del gobierno en enero. Duré 10 meses fuera del gobierno, de enero a agosto. Yo no sé cómo lo hacían los gobiernos del pasado. Yo no sé cómo el modelo de ese trayecto para mí no es el correcto, porque usted tener su cabeza dividida en dos, en cumplir las funciones que pesan tanto y de tanta responsabilidad como dirigir un ministerio, en el caso mío, y también una campaña presidencial, no son compatibles. Una de las dos no se va a hacer bien, o no se va a hacer con toda la energía, la pasión, la fuerza, como debería. Y por tanto yo creo que debemos de fijar ese tiempo, esa fecha. El presidente, claro, eventualmente lo hará porque es el organizador o el árbitro mejor de este trayecto, y además como presidente de la República, y eventualmente saldrán del gobierno aquellos que tengan aspiraciones. Ministro, su opinión sobre el caso de Fabio Jorge Puras, que ha sido señalado por narcotráfico, por la DEA y por la DNCD, y que figuró como asesor del Poder Ejecutivo para Zonas Francas hasta mayo pasado. ¿Eso tenían conocimiento, había informaciones sobre el particular o les sorprendió esta noticia al partido y al gobierno? Mira, recuerdo hace un tiempo, una intervención que hizo Francisco Domínguez Brito, me parece que en Hoy Mismo, en relación a cómo él, siendo Procurador General de la República, frente a un caso muy sonoro de narcotráfico, vinculado me parece que a César el Abusador, no se le permitió actuar porque instancias del poder se lo prohibieron o se lo impidieron. Recuerdo también la intervención de Domínguez Brito a propósito de un caso de corrupción de un connotado líder de esa organización, hoy en la Fuerza del Pueblo, legislador, que lo llevó hasta las altas cortes de la República Dominicana persiguiéndolo por corrupción, y decidió no seguir o no mantener el trayecto de la discusión en los tribunales porque entendía que no tenía razón de ser, porque no lo iba a lograr, porque habían fuerzas también del poder que lo impedían. Ese modelo en República Dominicana ha caducado en el gobierno del presidente Luis Abinader, en la sociedad por la cual todos hemos peleado, hija quizás o hijo quizás de la Macha Verde y de otros
procesos de desahogo social. Hoy en nuestro país el poder no es cómplice, el poder no encuentran personas que han cometido actos fuera de la ley, el respaldo, el cuidado o la interferencia frente a la justicia para que puedan ser perseguidos. Y eso es un tema que debemos de hoy de celebrar, de aplaudir, de consolidar para que mañana venga el presidente que sea, el gobierno que sea, del partido que sea, y eso no cambie. Hoy esas cosas no suceden. Y tenemos hoy un Ministerio Público con la suficiente independencia y objetividad y una relación de mucha distanciamiento, prudencia entre el gobierno y la Procuraduría para que se actúe. En los órganos de persecución, por ejemplo, del narcotráfico, hemos sido reconocidos por todo el mundo por la entereza que ha tenido el gobierno en perseguir el narcotráfico, de ser quizás la gestión o de las gestiones que más ha podido captar productos estupefacientes que iban a un mercado más sofisticados que el nuestro. Se le ha dado golpes muy fuertes a la droga y eso seguirá siendo así. Y yo creo que ha habido en la sociedad dominicana, producto de esa identificación de la gente para con el tema y de un gobierno del presidente Luis Abinader que ha sido, que lo ha asumido como muy suyo, un rompimiento del pasado versus el presente en esos temas. En un aspecto un poquito más personal, usted es una persona que ha estado muy expuesta desde muy joven a la política. ¿Tenía Paliza joven ese sueño que ahora en el poder puede decir, mira, tú ves, eso lo cumplí? Mira, a mí siempre me ha apasionado la política desde niño. Desde que era el blonde. Y que antes de eso, yo creo. Y muy identificado con las cosas que suceden en mi entorno. Mucha gente me pregunta que dónde surge. Yo no tengo una familia política. Mis padres no lo son. La oveja negra de mi familia soy yo, que me he dedicado a este mundo. Quizás por cómo me tocó a mí crecer, de donde yo crecí en un pueblo muy vinculado a la caña de azúcar, donde se vive mucho drama social, y de padres muy, muy conscientes. Y bueno, todo ese entorno me fue llevando a tener curiosidad por este mundo. Este mundo es uno muy duro, no es uno fácil, lleno es agridulce porque uno pone en riesgo muchas cosas que tienen mucha importancia para uno. Conciliar el tiempo es muy difícil entre familia, amigos. Ya me estoy poniendo un poco más viejo, gordo y sin cabello. Ahora tampoco di que no tengo cuello. Bueno. Sin embargo, hay días que aun cuando te estés muy impactado por lo cruel que es el mundo de la política, puedes ayudar a alguien, puedes tocar la vida de alguien, puedes colaborar con la suerte de alguien que para ti puede ser muy sencillo, pero para ellos no puede cambiar la vida, y eso te hace llegar a tu casa con una historia bonita que contar. Y con un motivo para el otro día levantarte o despertarte con una sonrisa y con energías renovadas. Bueno, ¿apoyaría Paliza a esa familia que viene creciendo si tiene aspiraciones políticas totalmente? Yo apoyaría a mis hijos a que sean lo que quisieran ser. Ahora, menos político. Un médico, fuera cool, basquetbolista. Nosotros los palizas tenemos todas las condiciones físicas para ser grandes basquetbolistas, deportistas. Me imagino. Sí, bueno, tenemos todo. No firmó por una lesión usted. No por decisión, me metí a la política. Yo era una promesa fecunda allá en Puerto Plata. Pero que mis hijos se dedican a lo que quieran. Yo no lo voy a guiar, ni lo voy a... O sea, lo voy a guiar, pero tampoco lo voy a ¿cómo se llama? A obligar o a exigir o a convencer de que me sigan los pasos en la política, sino que se sigan sus propios pasos y sus propias curiosidades. Nos vamos a robar un minutito porque Uriel tiene atragantado. Uriel tiene algo ahí que... Pero ¿por qué ustedes me hacen eso? No, lo que iba a decir, porque ya tenemos que despedir el programa, que siempre es... No, vamos a una pausa. Uriel, la sirena es patrocinador del programa. Está bien, gracias por hacer esa pregunta, porque eso me da espacio a lo que viene. Entonces lo que quería decir debería ir a pedirle la publicidad. Realmente así, tomándolo. Es
Es un placer siempre, la verdad, que escucharlo, y dentro de todas las cosas difíciles que tú dices que tiene la política, sabemos que también es difícil, pero esperemos que no pierda la cabeza. Señores, gracias al ministro. Mira, es difícil, que pueda perderla, sí, es difícil. Gracias, Es ministro, difícil. por estar con nosotros Mira, hoy. Esta es su casa. Fran, Bienvenido siempre. Un saludo de esas personas que no hablan por YouTube, pero son leales. Un saludo a Carolina Gerandi, que fija. con Carolina nosotros. Gerandi, claro, Nos no lo quiere salió decir. una notificación. Carolina Gerandi siempre los escucha. Su esposo tuvo que grabarla escondida, escuchando el programa. No lo quiere No quiere publicar. admitir. Señores, gracias. Esto ha sido el programa de hoy. Despierta con la X. Volvemos a encontrarnos mañana de 7 a 9 de la mañana. Ahí le esperamos. Gracias, Paliza.